Bueno, muy buenas noches, hermanos. Qué lindo poder estar juntos nuevamente para compartir este tiempo, para, como decíamos, recibir bendición de Dios, ¿no? Me pasó como a Sansón, ¿no? Pensó que se iba a escapar como las otras veces, pero esta vez no. No hubo manera. Y aquí estamos para compartir una reflexión. Y venía pensando cómo ponerle un título a esto que vamos a meditar. Y la verdad no se me ocurre otra cosa que decir el camello que pasó por el ojo de la aguja. Pero no, técnicamente no sirve para título, ¿no? Dice que el título tiene que tener 3 palabras y no insinuar demasiado lo que va a desarrollarse en el tema, ¿no? El domingo pasado en la dirección les comentaba, capaz que sí lo apago, sé que me vuela los papeles. Ahí está. Apuntale a Abel allí si querés, que él tiene aquel. Ahí está. El domingo pasado, ¿sí? ¿Quién? Isabel. Ah, bien. Bueno, ese es un problema, ¿no? Porque de a poquito nos vamos a ir desinflando. Pero bueno, saben que el domingo pasado les comentaba, ahí estaba leyendo el Evangelio de Lucas y me había llamado un poco la atención una expresión que el Señor usa en la historia de Zaqueo. Y en paralelo estaba leyendo la carta a los romanos, ¿no? Y bueno, me percibía que allí había como hay una conexión, la Biblia está totalmente interconectada, porque el Señor dice que, refiriéndose a Zaqueo, dice, él también es hijo de Abraham, ¿no? Y después en Romanos y también en Gálatas, el apóstol Pablo desarrolla el tema de la justificación por fe, ¿no? Y expone claramente cómo la justicia que viene por fe y que justifica al hombre era anterior a la ley, ¿no? Y bueno, estaba tratando de armar algo que me resulta sumamente difícil y justo calzó que esta noche tengo que compartir la palabra, pero yo no voy a hacer esa unión hoy, vamos a tratar de hacerla más adelante, si Dios lo permite, pero sí quiero leer juntos con ustedes la historia de Zaqueo, ¿no? Una historia que creo que todos conocemos. Dice que el nombre Zaqueo significa puro, ¿no? Eso es lo que dicen por allí en algún estudio. Y era un nombre un poco antagónico con lo que este hombre hacía en su vida cotidiana, ¿no? Es muy gracioso eso. Pero dice en el capítulo 19 de Lucas, vamos a leer hasta el versículo 10 nada más y vamos a tener algunos pensamientos. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto murmuraban respecto a Jesús, ¿verdad? Entonces Zaqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, dicen por allí que en el original este condicional no está, no es sí lo hizo, ¿no? Sino que en realidad le está afirmando yo he defraudado, ¿no? Está confesando, pero para una mejor lectura y entendimiento nuestro está así, dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia, este pasaje, se da en el contexto del viaje final del Señor Jesucristo. Ya es un viaje sin retorno, ¿no? Unos pasajes antes, Lucas escribe que el Señor puso su rostro como un pedernal y comienza a caminar hacia Jerusalén, y todo lo que va sucediendo a través de ese camino va marcando claramente el destino final del Señor Jesucristo. Y yo me volvía un poquito más atrás. ¿Ven en esas películas que ustedes muestran una escena y en un momento queda todo congelado y la película vuelve hacia atrás y ustedes se enojan un poco? ¿Y por qué no avanzaron? No, bueno, porque es importante lo que estaba sucediendo antes. Lucas ha recopilado diligentemente, como él mismo lo dice, estas historias, ha estado analizando, y si ustedes leen en el capítulo 18, como que nos prepara un poco para encontrarnos con la historia de Zaqueo. Un ejemplo nada más. Comienza hablando de un juez que es injusto. Y Zaqueo, si algo lo caracterizaba, es que era una persona injusta. Después habla de la parábola del fariseo y el publicano. Y Zaqueo dice que era un publicano. ¿Y saben lo que era un publicano? Un publicano era un judío, ¿no? Creo que la mayoría lo debe saber, que podríamos decir en criollo, le había vendido el alma al diablo, ¿no? Él se había empleado, o sea, vendía servicios de cobrador de impuestos al Imperio Romano. O sea, saben que los imperios subyugaban una región y después recaudaban impuestos, ¿no? Y ustedes pueden ver a lo largo de la historia bíblica que eso sucedió muchas veces, ¿no? Alguien dominaba un pueblo y ese pueblo tenía que sustentar al imperio que le dominaba hasta que se emancipaba. Bueno, los romanos habían logrado que algunos judíos fueran los recaudadores de impuestos, y esto hacía que ese hombre prácticamente fuera el Judas de la nación, ¿no? Generaban odio, generaban rechazo, ¿no? Cómo un judío podía hacer algo contra la nación. Así que no eran bien recibidos, no eran, sin duda no podían participar de la vida religiosa del pueblo porque eran tomados como tremendos pecadores, ¿no? Así que allí estaba este hombre que era un publicano, y allí se nos cuenta la historia de un fariseo y un publicano. Después Jesús dice que bendice a los niños, y si ustedes leen en esa historia van a encontrar la oposición a que los niños se acerquen a Jesús, las dificultades que tuvieron que enfrentar hasta que interviene el Señor y hace que los niños se acerquen a Él. Dice, no se lo impidan, ¿no? Y Zaqueo tuvo varios impedimentos, varias situaciones con las que se enfrentó para poder llegar al Señor Jesucristo. Después viene la historia del joven rico, ¿no? Y acá claramente nos dice en el capítulo 19 que Zaqueo era rico, era un hombre que tenía mucho dinero, ¿no? Y saben que Jesús, cuando se enfrenta a aquel joven rico y tienen aquella charla, tiene esa reflexión en voz alta que escuchan sus discípulos y dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los que tienen riquezas, ¿no? Entonces allí aparece Pedro, ¿verdad? Y dice, bueno, y si los que lo oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser
salvo, ¿no? Y Jesús aclara que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso un poco el título era un camello que cruza por el ojo de la aguja. Y después viene la historia del ciego de Jericó. También este hombre era no vidente y Zaqueo procuraba ver a Jesús, ¿no? Y estaba asociando esas cosas, quizás no son muy importantes, pero creo que de alguna manera están allí para indicarnos algo. Es interesante pensar dónde se desarrolla la historia, ¿no? Jericó no era una ciudad cualquiera, ¿no? Jericó es una ciudad que tiene un peso interesante en el pueblo de Israel. Fue el primer bastión, podríamos decir, con el cual se enfrentaron los judíos al entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan cómo después de rodearla durante 7 días, de tocar las trompetas y de mantenerse firmes, aquella ciudad se derrumbó. Allí estuvo Rahab, la ramera, allí estuvo toda una familia que se salvó por la fe de aquella mujer. Más adelante alguien intentó reconstruir o reconstruyó, pero pesaba una maldición sobre aquella ciudad, ¿no? Y 2 hijos, el primogénito y el menor de aquel constructor, murieron durante la construcción o la reconstrucción de esta ciudad. Y es interesante que Jesús en su última caminada, en su último tránsito por la tierra como hombre previo a la cruz, decida pasar por ese lugar, ¿no? Y vemos allí 2 momentos de salvación, la salvación del ciego, ¿no? Porque dice, el ciego no solamente había recibido la vista, dice, sino que tu fe te ha salvado, ¿no? Y vamos a ver en la historia también de Zaqueo esta expresión del Señor, de la salvación, ¿no? La Biblia dice que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Ahora, Jesús está pasando, ¿no? Y aparece que no parece tener interés en detenerse mucho tiempo en este lugar, ¿no? Él está pasando. Así como la carpa y como los esfuerzos evangelísticos no duran así mucho tiempo, sino que se está un tiempo y se va avanzando, así también podríamos pensar en una comitiva que va anunciando el reino de Dios, que va anunciando el mensaje de salvación. Decíamos entonces, allí estaba Zaqueo y su objetivo, su deseo era, dice, procuraba ver a Jesús. No sé cuál era realmente la motivación que tenía este hombre por ver a Jesús. Porque también unos griegos, un tiempo más adelante, hablan con Felipe y le dicen, quisiéramos ver a Jesús. Y creo que hay una diferencia, ¿no? O por lo menos pienso yo que hay una diferencia. Como que Zaqueo tenía interés quizás en pensar, bueno, ¿qué impuesto le puedo cobrar a este hombre, ¿no? Ustedes se acuerdan que más adelante a Jesús le cobran los impuestos. Y manda a Pedro a pescar y dice, bueno, andá y pagá por vos y por mí. Pero lo interesante de la historia, y quiero pensar en esto, es que este Zaqueo, que este hombre que está separado de Dios, así como estuvimos nosotros, y como hay muchas personas aún separadas de Dios, en lo profundo de su corazón tiene una necesidad. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, ¿no? Y el hombre no puede llegar a cerrar el círculo de su vida, de su existencia, si no lo completa con la presencia de Dios en su corazón, morando en él. Así que Zaqueo procuraba ver al Señor, pero no podía, dice, a causa de la multitud. Bueno, allí hay un problema, mucha gente, Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente, ¿no? Hasta que hablaba algunas cosas que a la gente no le gustaba mucho. No le importaba mucho al Señor hablar con 1, con 2 o con 5.000 y alimentarles. Él tenía un mensaje para transmitir y la gente lo recibía o lo rechazaba. Siempre hay una respuesta al mensaje de la palabra de Dios. Siempre. Nosotros en esta noche también podemos tener la necesidad de dar una respuesta a lo que escuchamos. No al predicador, no al que habla,
sino que cada uno se debe confrontar, se debe enfrentar a la palabra de Dios, que dice que es como un espejo en el cual nos miramos y se ve reflejada nuestra vida. Ahora, dice que no solamente estaba al límite de la multitud, sino que agrega una característica física, ¿no? Dice que era pequeño de estatura, ¿no? Y estaba pensando que no era una cuestión de que hay una situación que todos conocemos y que hemos visto, y digo, esto lo digo con mucho respeto, que es el tema del enanismo, ¿no? Hay un gen defectuoso que muchas personas tienen que hace que no puedan desarrollarse sus huesos, que no puedan desarrollarse su físico, ¿no? Es una enfermedad o una situación que tiene un nombre ahí medio raro, pero pensaba en esa situación, ¿no? En esa discapacidad, ¿no? que tenía este hombre. Y yo reflexionaba en cómo nosotros tratamos las discapacidades, ¿no? En otras personas, en nosotros mismos. Yo creo que todos tenemos algún tipo de limitación. A algunos les resultará más evidente que a otros, pero todos tenemos de alguna manera algo que nos limita, que nos reprime, cosas que nos avergüenzan muchas veces, ¿no? Y más adelante voy a agregar un poquito sobre esto. Pero, hermanos, ¿cómo tratamos nosotros con estas cosas, ¿no? ¿Cómo trata la sociedad con las discapacidades? Y saben que, no sé, seguramente a ustedes les pasa, en un trabajo, ¿qué es lo que se destaca de alguien que tiene una discapacidad? ¿Qué es buena persona? No, si es cabezón, el cabezón, si es rengo, el rengo. O sea, siempre estamos como destacando y señalando aquello que a la persona probablemente le duela. Que la persona lo ve como una limitación. Y, hermanos, yo no sé si esto está en este pasaje, pero creo que como creyentes tenemos ahí la oportunidad de dar un ejemplo diferente, ¿no? Dice que entre broma y broma la verdad se asoma. Y muchas veces las burlas, muchas veces el sumarnos a menospreciar a una persona por X situación, nos hace también cómplices y culpables de herir, de dañar emocionalmente a alguien que está atravesando por un problema de este tipo. Y nosotros, saben que tenemos, dice la Biblia, porque hablando de discapacidades, nosotros también tenemos, dice Santiago, un miembro pequeño, ¿no? Pero que se jacta de grandes cosas, ¿no? Y ahí está hablando de la lengua. Y cuánto mal hacemos cuando no usamos bien la lengua para hablar, las palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón para transmitir a otros, ¿no? Para alentar, para animar, para cuidar. Ahora, Zaqueo se enfrentó a la situación de la multitud, se enfrentó a sus propias limitaciones. Supuso que Jesús había de pasar por determinado lugar y se subió a un árbol. Y allí se quedó esperando, ¿no? Y es interesante que él ya había logrado su objetivo porque ya seguramente lo estaba viendo a Jesús. Seguramente pensaba, bueno, voy a estar aquí arriba del árbol hasta que todos se vayan y ella se pierda en el horizonte, ya le habré visto. Y sin embargo la historia nos dice, y esto es parte del relato nada más, que Jesús le vio, le habló y, como decíamos el domingo, se autoinvitó a la casa de Zaqueo, ¿no? Date prisa, ¿no? Allí desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El otro día Alex hablaba del llamado del Señor, ¿no? Y creo que este llamado también reviste un poco esas características
que describía Alex, ¿no? Lo urgente y lo necesario, ¿no? Y yo me puse a pensar en esto y me preguntaba si entiendo y si entendemos, hermanos, cuánto de necesario es que el Señor esté en nuestra casa. Somos creyentes, es verdad, somos hijos de Dios, hemos sido salvados, está el Espíritu Santo morando en nuestra vida, venimos a la iglesia, ¿no? Un poco lo que hablaba Alex el domingo, tenemos una vida de iglesia. Un poco más, un poco menos, todos tenemos como referencia las reuniones de la iglesia. Pero ¿está Jesús en nuestra casa? ¿Se visualiza la presencia del Señor en tu casa, en mi casa? Y yo creo que es una respuesta que cada uno tiene que dar, ¿no? Porque Jesús entiende que es necesario estar en tu casa. Dice, hoy es necesario. Hoy es imperioso. No puede pasar de hoy, Zaqueo. Tengo que estar en tu casa. Y ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no hemos sido capaces de construir un altar en nuestra casa para el Señor? No me refiero a un altar de piedras y de todo no. Pero sí me refiero a un lugar donde el Señor tenga un espacio determinado, ¿no? No lo que nos sobra a nosotros. Lamentablemente, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces somos creyentes muy parecidos a la religión católica, ¿no? Venimos a la iglesia, estamos acá, cumplimos, y después nos olvidamos que la vida del creyente, que la vida cristiana se extiende a todas las áreas donde estamos. Por eso, pero nuestra casa muchas veces es el lugar donde manifestamos lo peor de nosotros mismos, ¿no? A veces mi señora me reclama porque no hablo, me acusa de que yo hablo mucho de fuera de mi casa. Eso no es verdad, pero a veces tiene razón, a veces no hablamos. ¿A usted le pasa, Abel? También, ¿viste? No soy yo solo. Pregúntenle a todos los hombres, acá van a ver. Es que estamos pensando, ¿verdad? Estamos... ¿Cómo en la nada? Bueno, pero es un... Ahí está. Ahí está. No, pero a veces tienen razón. No siempre, pero a veces tienen razón. Pero necesitamos construir, necesitamos definir espacios claramente donde el Señor pueda manifestarse en nuestro hogar. La respuesta de Zaqueo no se hizo esperar, ¿no? El mandato del Señor es, desciende, dice, date prisa, ¿no? Lo que hablaba Alex el otro día, el sentido de urgencia. Y él, ni lerdo ni perezoso, me imagino cómo se bajó, ¿no? No sé. Y le recibió gozoso. Qué interesante, ¿no? Y le recibió gozoso, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, este es el momento en que Zaqueo le reconoce como Señor, como Salvador, y le recibe en su corazón, ¿no? Y yo creo que este cuadro, esta imagen que nos describe Lucas acá, bien podría ponerle al lado aquel texto, si no me equivoco, creo que Apocalipsis 3:20, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si alguien escucha, abre la puerta y dice el Señor, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y allí nos encontramos con esta imagen de este hombre, Zaqueo, recibiendo al Señor, teniendo un tiempo con él, escuchándole hablar, ¿no? Lo que sería escuchar al Señor, ¿no? No hay tiempo de aburrirse, ¿no? Porque Él va tocando cada área de la necesidad del ser humano. Ahora, fíjense ustedes una cosa interesante, ¿no? Al ver esto que ha sucedido, ¿se acuerdan que le dije que Zaqueo era un tipo odioso, ¿no?
era alguien a quien nadie quería, porque era un cobrador de impuestos y nadie quiere los cobradores. Así que si alguien quiere ser cobrador, es alguien que atenta contra su propia vida, ¿no? Porque nadie quiere un cobrador. La gente, yo hice un tiempo de cobranza y era muy gracioso golpear las manos, golpear, y vos veías que las cortinas se movían, y salía un perro gigante y vos estabas ahí, y te ibas con las manos vacías porque mayormente la gente no tenía intenciones de pagar. O te mandaban un niño con una cartita, ¿no? Mamá no está, o ese tipo de cosas así, era muy común. Y la gente, cuando vio que Jesús está compartiendo con este publicano, lo mismo había sucedido con Mateo, ¿no? Comenzó a criticar al Señor. Y yo contraponía, ¿no? Porque cuando Jesús sanó al ciego en el versículo 43 del versículo 18, ahí mismo en Jericó, dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, dice, cuando vio aquello, dice, dio alabanza a Dios. Saben que nosotros hemos generado, los seres humanos, creo que algo que se llama estereotipos, ¿no? Entonces hay personas que nosotros decimos, esta persona estaría bueno que se salvara, pero este otro no, ¿no? No sé por qué nosotros, no sé qué mecanismo en nuestra cabeza nos lleva a decir, Freddy merece ser salvo, ¿no? Pero Abel no. Abel es muy gritón, entonces nosotros lo encasillamos. Pero el amor de Dios alcanza a todos. Y es algo que nosotros no podemos comprender. Y saben que muchas veces yo estaba pensando en esto y pensaba, el amor de Dios es muy criticado, ¿no? Porque cuando se muere un niño aplastado por la rueda de un tractor, o se ahoga un niño en un bebedero de agua, como sucedió ayer y hoy, decimos, ¿dónde está el amor de Dios? O se cae, o viene un terremoto en Turquía y mueren 40, 50.000 personas. O una bomba explota allá en Ucrania, ¿no? Hoy hablamos de eso, Abel, el domingo, ¿no? Decimos, ¿dónde está el amor de Dios? Pero cuando Dios justifica a alguien a quien nosotros pensamos que no puede ser justificado, ahí comenzamos a criticar la justicia de Dios. Nos metemos con otro atributo de Dios, ¿no? Y yo pensaba, Dios es, dice Pedro, blasfemado por causa de vosotros. Y a Dios no le importa mucho ser criticado porque te salvó a vos o porque me salvó a mí. Porque Dios diseñó un plan que es abarcativo, que es realmente inclusivo y que no mira tus capacidades o tus discapacidades, que conoce tu pasado, pero que tiene un plan para tu futuro, que te diseñó en el vientre de tu madre, que te ama, que me ama, y que, como decía un hermano, nunca se va a decepcionar de nosotros porque ya nos conoce, porque sabe que podemos fallar. Pero si somos sus hijos, Él está dispuesto a restaurarnos. Y entonces pensaba en esto, ¿no? ¿Qué facilidad tiene la gente, tenemos las personas para criticar, para murmurar? ¿Alguna vez le pidió permiso a usted a alguien para criticarlo? ¿Alguien le pidió permiso a usted para criticarlo? ¿No? ¿Verdad que es un derecho como que lo tenemos adquirido, ¿no? Tenemos derecho y no sé si se ha dado cuenta, a veces tanto lo criticamos como lo glorificamos, ¿no? Sucede con los jugadores de fútbol, pero sucede en la vida real también. Hermanos, dice Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede ser que salga maldición y bendición. ¿Se entiende? Entonces, algo para reflexionar en esta noche. ¿Sos de criticar, hermano, hermana? ¿Sos de murmurar de los demás? ¿Vos sabés que eso es pecado? ¿Sabés que Dios eso no lo aprueba? ¿Sabés que es algo que capaz que nunca lo pusiste o nunca lo pusimos delante de Dios en oración? Diciéndole, Señor, ayúdame a luchar porque soy un criticón, porque vivo murmurando, porque vivo chusmeando, porque
repito cosas que no sé si son ciertas, porque digo mentiras. Ah, claro, capaz que pensamos que como somos hijos de Dios esas cosas no pasan. Hermanos, pasan, nos pasan. Dice Salomón, dice, nunca dice, te vayas a asombrar ni poner el grito en el cielo porque escuchaste que tu siervo está hablando mal de vos. Dice, porque vos sabés también, dice Eclesiastés, que Abel nos habló el domingo pasado, no el otro, vos sabés muy bien, dice Salomón, que muchas veces hablaste de otras personas, ¿no? ¿Y cómo nos ofendemos si descubrimos que alguien está hablando mal de nosotros? ¿No? Ojo, hermanos, cuidado. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie. Y ¿cuándo nos damos cuenta que una persona es corta de estatura? Cuando se pone en pie, ¿no? Queda en evidencia que es chiquitito, ¿no? Una de las características del enanismo, estaba leyendo hoy, es que las piernas comienzan a arquearse, la cabeza comienza a ser totalmente, ¿cómo se llama?, desproporcional al cuerpo, los brazos son cortitos, el tronco es pequeñito, es una cosa que realmente llama la atención. Por eso quizás la mayoría de esas personas trabajan en los circos, ¿no? Es muy triste porque son porque generan risa, porque nosotros que somos así esbeltos, que estamos sanitos, nos podemos reír de las desgracias ajenas. Pero dice acá y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Zaqueo? Dice, se puso en pie. Primero se pone en pie, ya no le avergüenza su situación física. Y qué bueno, hermanos, es cuando a nosotros en la iglesia nadie nos avergüenza y no nos sentimos avergonzados. Porque a veces no es necesario que otros nos avergüencen para sentirnos avergonzados, ¿no? Porque en la iglesia, dice Pablo, no hay hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, ¿no? Sino que todos somos uno en el Señor. Y lo que importa es la salvación. Lo que importa es la nueva creación. Y Zaqueo era una nueva persona. Y qué interesante, ¿no? Porque nosotros decimos, porque la Biblia lo dice, que en el momento que creemos somos hechos nuevas criaturas. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es verdad. Pero el creyente, aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene que evaluar su pasado, mirar hacia atrás y ver si causó daño y tiene que procurar restituir el daño causado, ¿no? Y una manifestación viva, y una fe que está viva, y una fe que se manifiesta en obras, pero no en obras para salvación, sino en obras en respuesta al amor de Dios, actúa. Es una fe que está viva. Y acá vemos un ejemplo de fe que está viva. Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Por allí se habla de la filantropía, ¿no? Que tiene que ver con esta idea, ¿no? De gente que tiene mucho dinero, entonces ayuda a los pobres y está en las principales revistas, ¿no? Pero aquí no tiene que ver con eso, tiene que ver con un corazón que ha sido transformado, que ha sido cambiado, con una persona que se va a enfrentar a quienes defraudó, con una persona que se va a enfrentar a aquellos a quienes robó, a quienes hizo daño, ¿no? Hay una canción de Benavides, ¿no? Que habla de un hombre que era un sicario en realidad, que se dedicaba a matar personas y a vender drogas, y conoció el Evangelio en la cárcel. Y después que salió, dice que volvía, dice la canción, ¿no? El ruso creo que se llama la canción, volvía por las ciudades de Medellín a los lugares donde había causado tanto dolor, tanto daño. Dice el apóstol Pablo también, aquellos que le conocían de antes, dice, que en otro tiempo perseguía la fe, que nos arrestaba, que consentía en la muerte de los creyentes, dice, ahora predica la fe que antes combatía. Y hermanos,
tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento. Tenemos que ser capaces de enfrentarnos con el pasado, con el daño que causamos. El perdón está en la cancha del que fue ofendido, pero es necesario que nos humillemos también para manifestar a otros el cambio que ha operado el Señor en nuestra vida. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Aquí no se refiere a que era hijo biológico de Abraham, nada que ver, había pasado mucho tiempo entre uno y el otro. Ni siquiera sabemos si era descendiente, si era del linaje, bueno, no sabemos eso. Pero el Señor está destacando que lo que actúa en Zaqueo ahora es la misma fe de aquel que fue llamado a salir de su tierra, de aquel que murió mirando y esperando el cumplimiento de la promesa del Señor, de Abraham, el padre de la fe. Y termino porque dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros, hermanos, algún día, como Zaqueo, estuvimos perdidos. Todos nosotros, en algún momento de nuestra existencia, necesitamos que el Señor nos viniese a buscar. Y qué bueno que el Señor insistió, ¿no? El otro día estaba escuchando que después de cierto tiempo de búsqueda en una catástrofe como el terremoto, se dejan de buscar a las personas, porque ya no hay esperanza de vida. Sin embargo, pasado más de 2000 años, el Señor Jesús sigue buscando a quienes están perdidos. Y va a su encuentro. Pero también viene el encuentro de cada uno de sus hijos, para que tengan comunión con Él, para que sus vidas sean de bendición, para que, como dice Pedro, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermanos, que esta reflexión, un poco entreverada, un poco liviana quizás, nos ayude a pensar en cómo estamos nosotros actuando, en cómo estamos nosotros viviendo la fe que nos ha sido dada. Que el Señor les bendiga.